Le damos la bienvenida a los estudios de FM San Ramón al diputado Alfonso Lerete junto a Milton Pérez, integrante del equipo de secretaría. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, un gusto Bien, estar contigo, estar con Bienvenido, Milton, obviamente con el hombre que mueve las perillitas del otro lado. Yo no sé si son perillitas o cómo funciona la O son consola cuchillas, ahora. un poco cuchilla, Sí, un poco perilla. una mezcla, un mix ahí, ¿no? Pero antes eran las perillitas. Sí. Bueno, recorriendo un poco la zona y trabajando Sí. incansablemente, ¿no? Sí, recorriendo el departamento. Ayer estuvimos de noche a última hora cerrando actividades políticas allí en Los Cerrillos. Antes habíamos estado en Pando. Hoy estamos acá en San Ramón. Mañana, por ejemplo, tenemos una agenda bastante completita con el ministro de Transporte inaugurando distintas obras en el departamento. Terminamos a las 19 horas en la intersección de la ruta 8 y la 11, donde se va a estar inaugurando un intercambiador que realmente quedó muy bien, que va a ser el doble tramo, es decir, el tramo de doble vía de la ruta 8, en el marco de una inversión que es muy importante del Ministerio. Estamos hablando de $2 millones por día que se invierte a nivel nacional en rutas, en puentes, alcantarillas. Realmente un trabajo muy, muy importante que lo vemos simplemente cuando vamos a Montevideo. Y pongo el ejemplo de acá de San Ramón. Si antes se demoraba 2 horas y cuarto, estoy dando una cifra, ¿verdad?, que quizás se pueda ajustar. Hoy capaz que demoramos 3. Demoramos mucho, sí, porque hay que parar en cada puente que se está reparando, donde está un semáforo que le indica que tiene que esperar a que pase el tránsito que viene para San Ramón, si usted va para Montevideo, y después hay que parar en Sauce, y después hay que parar primero en San Bautista, después en Sauce. ¿Por qué? Porque se está haciendo a nuevo la ruta 6. Entonces, eso es la señal de avance, de progreso, de que estamos realmente en la buena sintonía de hacer de la obra pública algo fundamental. Ni que hablar. Ha sido un año muy especial, Alfonso, para ti también, y complicado por momentos, ¿no? Tuviste una denuncia allí. La denuncia, ¿quién la realizó? La Intendencia de Canelones, y después vamos a decir el final de la historia también, que fue favorable a ti. ¿Cómo fue eso? Sí, este año, como tú bien dijiste, fue un año muy intenso. En la doble faceta que a nosotros nos caracteriza. Por un lado, ser el gestor de distintas iniciativas, traer ambulancias para el departamento, centros CAIF, clubes de niños, gestionar distintas obras, porque claro, estamos en el gobierno nacional, las tenemos que hacer, ya no hay más excusas, que antes éramos oposición, no, somos gobierno y hay que trabajar en esa sintonía. Y por el otro lado, somos la oposición en el departamento, porque nosotros somos blancos, no somos Frente Amplista, no votamos el Frente Amplio, no votamos a este intendente, es decir, nosotros somos la oposición. Entonces, en ese sentido nos tenemos que desdoblar permanentemente. Y en el rol de oposición, de contralor a este gobierno departamental, detectamos en un lugar del departamento, en este caso Parque Plata, la costa, pero podría haber sido San Ramón, Las Piedras, etcétera, una suerte de avasallamiento y de persecución desde la administración actual del intendente hacia una de las instituciones deportivas señeras de la integración del fútbol Montevideo Interior Montevideo, en este caso Club Deportivo Parque Plata. Hubo 3 clubes que acá se integraron al fútbol de Montevideo. Juventud de Las Piedras, que ha tenido muy buen suceso, participando en la B de Montevideo, en la A, jugando hasta copas internacionales, ¿verdad? Después Oriental de La Paz y Parque Plata. Los 3 arrancaron en la Divisional C, la más baja en su momento. Después pasaron algunos a la B, caso de Juventud, y este mismo cuadro pedrense jugó en la Divisional A. En este sentido, nosotros ¿qué pretendíamos? El mismo apoyo desde la Intendencia para estas 3 instituciones, en realidad para todas, ¿verdad? Pero en particular para estas 3. Y allí hubo una diferencia. Mientras a Juventud de Las Piedras, el ex intendente Carámbula, cuando se iba, le donó $100.000, y a Oriental de La Paz también lo apoyaron, al Deportivo Parque Plata le retasearon siempre los recursos. Nunca lo respaldaron. Vaya a saber por qué razón, pero nunca lo respaldaron. A tal punto que la actual administración, desconociendo que se había construido en la década de los 70 una sede social en un predio público, le quiere arrebatar ese bien. ¿Cómo? No cediéndole en comodato por 10, 15 o 20 años esa infraestructura que está espectacular. Lo digo con propiedad, no solamente porque vivo allí, sino porque jugué en ese fútbol, ¿verdad? Es decir, jugué cuando el entrenador era, capaz que vos sos muy joven, pero para los más veteranos que nos están escuchando, el técnico era Mario Bombón González, histórico jugador de Peñarol, lateral derecho, que salió campeón a todo con Peñarol en la época de Fernando Moreno, en la época gloriosa de esta institución, y que llevó como entrenador, como preparador físico a otro grande, que es el profesor Alejandro Valenzuela, que es de acá de Canelones, jugó en Atlanta de Pando,
después pasó a Peñarol, estuvo con Fossati, la época del yugoslavo Petrovic, que era el director técnico, estaba allí Valenzuela, y este cuerpo técnico a nosotros nos permitió no solo ingresar a la institución, sino conocerla desde adentro. Y esa sede tenía hasta concentración para jugadores, cuando los jugadores antes concentraban, que de noche se quedaban allí con la alimentación, con todo lo que tiene que ver con habitaciones, con cuchetas, etcétera. Por eso esta sede social, que es de la institución, está muy bien mantenida. La Intendencia se la quiso y la quiere, obviamente, arrebatar. Allí nosotros hicimos una defensa encendida del club, de la institución y de la sede. Y obviamente atacamos al intendente porque ni siquiera la dictadura militar intentó arrebatarle la sede a esta institución. Un gobierno democrático, en este caso del Frente Amplio, tiene la osadía de retirarle o intentar retirarle esta sede a esta institución deportiva. ¿Qué sucedió? Se celebró una audiencia pública para informar a la población, a iniciativa del Frente Amplio, qué era lo que se estaba haciendo. Y en esa audiencia pública se generaron todo tipo de problemas, insultos, desmanes hacia quienes pensábamos distinto. Había 120 personas, 40 que teníamos un pensamiento y el resto que era todo lo vinculado con el aparato político del Frente Amplio. Si yo te digo, por ejemplo, que en esa audiencia pública tenían que estar los de Parque Plata, ¿qué estaba haciendo allí el senador Sabini, que no vive en Parque Plata? ¿Qué estaba haciendo el presidente de la Junta Departamental, Ripoll, que vive en Las Piedras? ¿Qué estaba haciendo un diputado que no vive en Parque Plata, que también es del MPP y estaba allí presente? Es decir, estaba todo el aparato político del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque politizaron, partidizaron este tema que nada tenía que ver con la política. Estamos hablando del deporte. Cuando ustedes mezclan deporte y política, eso es negativo para todas las partes. Y cuando estaba terminando la audiencia pública, allí se genera un hecho donde ese hecho la Intendencia lo transforma en algo negativo hacia mi persona y hace una denuncia en la Fiscalía diciendo que nosotros habíamos atentado contra la integridad física de una funcionaria municipal. ¿Y concretamente qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente: estábamos en la audiencia pública terminando lo que era el desarrollo de la misma. Allí una persona de la audiencia me increpa a mí que como presidente de una liga, pues yo soy presidente de la Liga Regional Soca de Fútbol de Canelones, no había dejado ingresar a otro equipo, a lo cual yo le digo, si tú querés, que no tiene nada que ver ese tema con lo que estamos hablando, pero igual te explico esa realidad, y ahí 3 o 4 personas dicen, no, porque ya nos queremos ir, etc. Yo levanto las manos al cielo y digo, no, parece que no quieren escuchar explicaciones lógicas. Y esta funcionaria municipal se da vuelta y me increpa. Entonces yo bajo las manos y le digo, tranquilidad, porque tenemos toda la audiencia que ya nos tenemos que ir. Le digo, tranquilidad, por favor. Y allí toda una horda de dirigentes frente amplistas, caso de el coordinador institucional de la Intendencia actual, el director de gobiernos locales, un ex diputado del MPP que ahora asumió de vuelta la banca, que estaba contratado en la Intendencia y como renunció la titular ahora asume la banca, así como otros dirigentes de media línea, me vienen a increpar a mí, incluso uno de ellos hasta me aplica un golpe en el rostro e insultos de todo calibre. Baja la intensidad por unos minutos, se empieza a ir la gente, yo me retiro del local y cuando me voy retirando voy evaluando internamente qué hacer, porque no era un hecho menor. Y a partir de allí decido ir a la comisaría local para radicar la denuncia. La Intendencia al otro día radica también una denuncia diciendo que mi actitud había atentado contra la integridad física de una funcionaria de la Intendencia. Eso va a tratamiento de una jueza de familia y a partir de allí el expediente va al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones es integrado por 3 ministras, que es importante decir 3 mujeres, porque a veces puede quedar en sí lo que es una suspicacia o algo. No, 3 mujeres, 3 ministras, lauda y falla de manera contundente que el hecho que narra la Intendencia nunca existió, no condice con la realidad, no fue cierto ni es verdad, porque no existió ese hecho que narra la Intendencia. Segundo, no hubo violencia física nunca, no hubo violencia de género, no hubo violencia psicológica y desestima por completo lo que había planteado la Intendencia. A tal punto que los testigos que presentó la Intendencia
El tribunal dice que fueron confusos, equivocados y que intentaron transformar esa realidad, pero que obviamente no lo lograron. Para que tú tengas la idea de la dimensión de lo que la Intendencia quiso hacer y no lo logró. Que en definitiva, y perdóname que te robe unos segundos más, esto fue una, y lo digo con total convicción, una operación política partidaria del intendente para desacreditar al diputado Ledesma. Vos me preguntarás, ¿por qué hizo esto? Y porque nosotros, hace 2 años y medio, venimos mostrando la verdad de lo que pasa en Canelones, sacándole el velo de corrupción, de irregularidad y secretismo a muchas cosas que ha hecho el intendente en Canelones. Y eso molesta, a tal punto molesta que intentaron desacreditarme no solo con este tema. En el Parlamento me han tratado de nazista, de fascista, se metieron con mi familia, se metieron con mi esposa, con mi hijo, con mi padre, con un equipo de secretaría, uno de los integrantes del equipo de secretaría también se metieron con él, y hasta me invitaron a pelear una diputada del MPP en 2 ocasiones. Algo está pasando, porque si tú no tenés argumentos para contrarrestar a quien te está denunciando y apelás a lo irracional y a descalificar, obviamente que allí no prima la razón, sino que prima la bronca, la molestia de que una persona que vive en Canelones, que reviste la condición de vecino, pero a su vez de diputado, les está diciendo, no a Canelones, a todo el Uruguay, que tan irregular y por momentos ampara ciertos actos de corrupción el candidato, o mejor dicho, el intendente que quiere ser candidato. Eso mismo quería preguntarte, ¿no? Acerca de la corrupción en Canelones, Claro. ¿Qué es o de qué se trata? Porque se han tratado muchos temas, recuerdo por ejemplo el de las ollas populares, Sí. uno de los que estuviste trabajando, las irregularidades en la Floresta también, Sí. otros asuntos vinculados a cargos y demás. Bueno, eso es un poco la irregularidad que tú ves en el departamento. Bien, acá lo que nosotros tenemos que ser bien claros es que no necesariamente, y acá voy a leer si tú me permitís la definición, porque para mí es muy importante, corrupción, situación o circunstancia en que funcionarios públicos u otras autoridades públicas están corrompidos, ¿verdad? Me refiero a actos de gobierno que en este sentido no tuvieron la moción de censura. No necesariamente tiene que ser solamente por lo económico la corrupción. Si, por ejemplo, tú recibís una denuncia, o en este caso un director de la Intendencia recibe una denuncia por acoso laboral, no la investiga, se la vuelven a plantear 2 meses después, no la investiga, y eso empieza a crecer a tal punto que 12 funcionarias municipales denuncian a un alcalde por acoso laboral y un director que 8 meses antes recibió la misma denuncia y no dio respuesta, y el intendente se entera de eso y no actúa, tú estás amparando la corrupción. La corrupción no es solamente en términos económicos, es amparando actos irregulares. Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos muy claros. Cuando pasó lo del acoso laboral, que ahora voy al tema que tú me planteaste, que está vinculado con el tema de las ollas populares, que ahora lo vamos a hablar, el tema del acoso laboral, que fue el motivo central de la renuncia del ex alcalde comunista del Frente Amplio de la Floresta, fue tomado el 24 de marzo de este año, se ingresó por parte de un grupo de 3 funcionarias y el director de administración de la época, del MPP y hombre de confianza del intendente, no actuó. Y eso está tipificado. Los funcionarios públicos estamos obligados a denunciar cuando estamos constatando determinadas irregularidades o investigar. Acá no se investigó, por tanto eso es omisión, estuvo omiso. Si estuvo omiso ese director y no informó al intendente de la situación, doblemente omiso. Y si el intendente se enteró de esta situación y no actuó, está avalando la corrupción. Eso está clarísimo, pero clarísimo, clarísimo. Por eso le ponemos mucho énfasis a este tema, porque tanto se ha hablado de todo el tema de violencia de género, de combatir lo que es el patriarcado. Cuando digo el patriarcado son esas visiones fuertes, machistas, varoniles que dejan de lado a la mujer, y resulta ser que quienes más lo dicen o hacen gárgaras de que hay que combatir eso son los que hoy están levantando esa bandera. Me refiero al Frente Amplio y en particular la administración del actual intendente. ¿Y por qué digo esto? Tú recordarás cuando el propio intendente dijo que el alcalde comunista que había renunciado era valiente.
Lo trató de valiente. No, valiente fueron las 12 mujeres que soportaron 1 año y medio el acoso laboral de este alcalde Frente Amplista. Recuerdo también que desde el propio Frente Amplio la senadora Quechichán salió a criticar al intendente diciendo que no compartía esa visión. Y obviamente que no la compartimos todos los canarios y todo el Uruguay. ¿Pero qué te demuestra eso? Que hay una visión patriarcal de este intendente. Tú recordarás muy bien que su mentor, el ex presidente Mujica, habló que las mujeres estaban de moda. Utilizó el concepto de las mujeres están de moda. Y este intendente no salió a rebatir esa afirmación. Todos de la coalición, con la gran mayoría, salimos a rebatir eso, a decir, no están de moda, perdónenme, la mujer en sí es un centro de inspiración, un centro por sobre todas las cosas de conocimiento, de inteligencia, y tiene a la par, más arriba que el hombre, siempre las posibilidades de demostrar, o más que las posibilidades, demuestran permanentemente el hecho de que están en varios temas 1, 2 o 5 pasos adelante, porque tienen su propia característica, y no salió a desmentir, en este caso el intendente, o más que a desmentir, a poner los puntos sobre las IES sobre el presidente de la República, sobre el expresidente de la República. Carolina Cose fue consultada, no opinó tampoco al respecto. Claro, y el último tema, que fue la visión más patriarcal que tiene este intendente. Por eso mostró la hilacha y es esa visión patriarcal. Es decir, está mostrando ya casi como un apartamiento del tema y está soslayando permanentemente y buscando de que no sobresalga lo femenino. Fue cuando se definió la presidencia del Congreso de Intendentes. Sí. No hubo acuerdo allí, ¿no? Pero no solo que no hubo acuerdo, leí una declaración del propio intendente Canelones diciendo, si no llegamos a un entendimiento, no voy a hacer obstáculo. La presidencia es para Carolina Cose. Y resulta ser que después de un mes no hizo lo que había anunciado. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Y no lo hizo porque tenía intereses propios, políticos, partidarios, por encima de lo que había en su momento anunciado. Allí yo quedé muy preocupado con esa decisión. No solamente por esta visión patriarcal que tiene el intendente, sino también porque Canelones perdió un espacio. ¿Por qué dijo lo que dijo en su momento? Que no lo cumplió. Y si no lo hubiera dicho, ¿por qué no peleó por una posición que obviamente Canelones iba a estar reflejado? Pero voy más allá también de este episodio de no ponerse de acuerdo por la presidencia del Congreso Intendente. Resulta ser que este intendente se siente muy cómodo logrando acuerdos cuando hay dinero por medio. Ejemplo, los últimos 2 fideicomisos. Ahora, cuando no hay dinero de por medio, cuando hay que convencer, cuando hay que argumentar, allí patina. Bueno, ¿cómo se ve todo esto, no, Milton? Evidentemente te veía por allí cuando hablaba Alfonso, y evidentemente que tendrás tu postura, debe ser muy similar, ¿no? El tema de Canelones, que no deja de ser importante en cuanto a esto, y el contralor que tiene que realizar en definitiva la oposición. Sí, clarísimo. Lo que se ve en Canelones es puro circo, puro circo. En todos los pueblos hay espectáculos, festivales, todo en las calles, todo con plata de los contribuyentes, y se hicieron 2 fideicomisos y la plata para las calles no está. Se ha gastado 2 años o 3 años ya gastando dinero en circo, y otro resultado no hay. Se había planteado primero un fideicomiso de 80, no salió, y después, pero poco a poco van saliendo unos más chiquitos, ¿no? Lo planteaba la Edil Lamas acá, ¿no? Dice, falta un fideicomiso de 20 y se completa los de 80, recordando un poco lo que hablaba. Al fin y al cabo, termina siendo ese mismo fideicomiso de la primera instancia. A ver, ya que ingresamos en este tema económico y sin aras de interrumpir a Milton, creo que es importante realizar algunas puntualizaciones, algunos análisis. Esta intendencia nos ha acostumbrado a gobernar desde la base del endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que mañana, si dentro de 2 años y medio se da una rotación en el gobierno, es decir, en vez del Frente Amplio que gobierne la coalición, va a ser muy difícil, por lo menos en los primeros tiempos o en ese primer periodo, salir de esa lógica. Porque esa lógica implica que no me da el dinero, me sigo endeudando, y si no hago eso, no puedo gobernar. Esa es la lógica del Frente Amplio. No buscó, como el gobierno nacional, hacer una contención del gasto, sacar la grasa, ¿verdad? Que había mucha. El gobierno nacional tuvo que realizar ahorros por $600 millones y lo logró. ¿Cómo no lo va a lograr? Por supuesto que lo logró. Si había
cosas superfluas y grandes temas que el Frente Amplio los había implementado con el dinero de los demás, no con el dinero propio, ¿verdad? Alfonso, perdona que te interrumpa, pero desde el gobierno de Canelones dicen, a ver, los préstamos se sacan para poder hacer las cosas ahora, y si nos dan los préstamos quiere decir que la Intendencia está bien económicamente y que tiene un respaldo, porque si no los préstamos no serían aprobados. Digo, un poco también esa es la respuesta que se da. ¿Qué se opina acerca de esto? Tenemos dos temas. Uno es vivir siempre sobre la lógica del endeudamiento, que obviamente nosotros no lo compartimos porque esto es una economía doméstica. Si vos agarrás la calecita de las tarjetas y empezás en ese sistema endeudate, va a llegar un momento que vas a quebrar. La Intendencia va camino a eso, no cabe la más mínima duda. Primer tema. Y vuelvo a insistir, el que gane la próxima, en estas lógicas de endeudamiento, va a tener que decir, ¿cómo me planto? Bueno, me planto intentando salir de esa lógica, que no va a ser seguramente en los primeros tiempos, pero achicando los márgenes de endeudamiento y buscando, por sobre todas las cosas, tener más soberanía tributaria. Porque cuando vos ingresás en este círculo, que es entregar soberanía, estás perdiendo la capacidad de tener tus propios recursos para decidir vos. Estás comprometiendo para adelante, 2030, 2035, 2040, 2045. Si tenías antes 10, ahora tenés 7. Y mañana vas a tener 5. Y después vas a tener 3. Y después no vas a poder sacar más, porque vas a tener toda hipotecada la capacidad, en este caso, de ingreso de tributo. Eso por un lado. Por el otro lado, que la Intendencia haya logrado la certificación para poder acceder al préstamo, no es nuevo, pasó antes de que el gobierno Frente Amplista asumiera en Canelones, lo hizo en su momento el Partido Colorado y lo hizo también el Partido Nacional. Antes se llamaba endeudamiento, un préstamo al GRO, no se llamaba fideicomiso, ¿verdad? Donde eso se aprobaba con determinado número de votos en la Junta Departamental y se pagaba. Lo que allí hubo fue, en su momento, en la época de la crisis, me estoy refiriendo del 2000 al 2005, un desfasaje donde algunos gobiernos departamentales no pudieron pagar lo que eran sus obligaciones y por lo tanto así se buscó otra figura, que en este caso es la del fideicomiso, donde el pago de ese préstamo queda inexorablemente atado al ingreso de los tributos. Por tanto, vos no podés tocar ese dinero. Porque anteriormente, ¿qué sucedía? Yo tenía un préstamo, lo pedía al Banco República, me daban el dinero, empezaba a pagar por mes, pero ante situaciones adversas, ¿qué hacía? No pagaba el préstamo y con ese dinero tapaba o auxiliaba otros temas que me estaban golpeando la puerta. Entonces, eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque está prendada esa recaudación a pagar ese préstamo. Que me parece fantástico que funcione. Pero lo que tiene que entender la audiencia es que cuando yo prendo la recaudación, cuando yo le ato este tema de la recaudación, me voy quedando cada vez con menos posibilidades de seguir endeudando. Como un préstamo con retención. Exactamente, ¿no? Es así. Lo que pasa es que la retención cada vez aumenta más. Entonces, cuando tú le entregues a los nuevos administradores para que gobiernen Canelones, te van a decir, estoy atado de pie y mano, no puedo hacer mucho porque ya tengo prendado casi el 70% o el 50% o el 60% de la recaudación. Estoy dando números globales, no estoy diciendo que sea así. Que la Intendencia lo haya logrado no es una meta alcanzada, ni tampoco es, valga la redundancia, un logro. No, ni endeudarse tampoco es un logro. ¿Que hay que hacer obras? Por supuesto que se tienen que hacer obras. Y que esta lógica, y vuelvo a reiterarla, seguramente se tenga que replicar, porque es muy, muy difícil salir de un sistema al otro, ¿verdad? De no endeudarte y de manejarte con recursos propios y con los que te aporta el gobierno nacional. Es decir, esa lógica va a costar quizás un periodo o 2 periodos salir de esa lógica, que seguramente no la vas a abandonar por completo. Porque acá el gran tema, y perdóname que te robe 30 segundos, lo que tiene que hacer la administración departamental, el administrador departamental, es un buen administrador de una casa de familia. ¿Cuándo sacás un préstamo? ¿Sacás un préstamo para comprar alimentación para vivir todos los días? No, sacás un préstamo para comprarte tu casa o, en su defecto, un vehículo que te puede servir hasta desde el punto de vista laboral. Ejemplo, sacás un préstamo de la casa a través de determinados bancos públicos o estatales, privados, etcétera, y lo pagás a 20 años, 25, porque estás comprando tu casa, que es para toda la vida. Entonces, cuando vos sacás un préstamo, es para obras de 15, 20, 30, 40 o 50 años para adelante. Caso de saneamiento, por ejemplo, o de otra envergadura. Ahora, cuando vos tenés que hacer la recuperación de una plaza, cuando tenés que hacer alguna otra obra de caminería, no tenés que apelar a este sistema, tenés que buscar por la otra vía, ¿verdad? Que la Intendencia
nunca estuvo dispuesta en estos tiempos a recorrer ese camino, que es el recorrido de achicar el cinturón. ¿Y qué es achicar el cinturón? Si hoy la Intendencia tiene casi 350, 400 contratos de confianza, tenés que bajarlo por lo menos a 150. Y ese margen, más la optimización en el contralor de la obra, más bajar la flota vehicular, más otro tipo de medidas, hacerte del dinero que hoy lo estás pidiendo por la vía del endeudamiento. Uh-huh. Alfonso, algo me adelantó ya Milton, ¿no? Sí. Pero se dice que el dinero de fideicomiso es para obras. Tú no ves las obras. Por otro lado, sí, desde el gobierno de Canelones, legisladores del partido del Frente Amplio han dicho que también el gobierno nacional le ha quitado recursos al gobierno departamental y por eso también se explica todo esto. ¿Qué se puede responder? Las obras, cuando la Intendencia ha solicitado los endeudamientos, en gran parte, claro que se han visto, por supuesto. Yo no puedo decir que no se han visto, porque si yo llego a decir, por ejemplo, que en Sauce no se hizo la plaza pública, estoy mintiendo. Yo no puedo mentir. La plaza pública se hizo. El razonamiento que tenemos que hacer nosotros es, ¿tenemos que sacar un préstamo para embellecer la plaza de Sauce? ¿Tiene que ser así? Esa es la gran discusión, donde yo ya sé dónde estoy parado, y te digo que no. Para mí se tiene que manejar de otra manera. El préstamo es cuando vos necesitás esa obra, vuelvo a insistir, de infraestructura pesada para los próximos 30 o 40 años. Llámese saneamiento, llámese capaz que una obra vial de envergadura, etcétera. Pero este tipo de obras en los municipios, tú lo tenés que manejar con los recursos propios, con los recursos que vienen del gobierno nacional y seguramente manejarlo a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Obvio, en esta dinámica de endeudamiento, no voy a descartar de futuro que se tenga que pedir quizás de repente para poder refaccionar una plaza. ¿Por qué? Porque ya estamos en este sistema que está muy viciado y salir del mismo nos va a exigir, por sobre todas las cosas, tener un lento retroceso. ¿Para qué? Para poder nosotros tener el dominio sobre nuestros propios recursos. Eso como primer tema. Como segundo, tú me hacías la referencia, la segunda parte de la pregunta. Y era que se dice que hay menos colaboración o menos fondos. Bien, sí, perfecto. El fondo metropolitano. Perfecto. Eso, tú, más bien, o menos. Sí. Desmiento totalmente esa versión que la ha manejado el intendente de Canelones, y el intendente ha mandatado a sus directores generales e inclusive a algunos de los alcaldes frente amplistas a repetir eso. Eso no es verdad, eso es falso y lo voy a demostrar ahora. Los gobiernos locales, los municipios, están recibiendo más recursos que el último gobierno del Frente Amplio de 2015-2020. Se creó un nuevo literal. Cuando gobernaba el Frente estaba el literal Frente Amplio, literal A, literal B y literal C. De estos tres literales, este gobierno en la calle Pou incorporó el literal D. Eso es más dinero para que los municipios lo administren y decidan qué hacer con ese dinero. Plaza pública, un espacio verde, la parte vial, lo que los municipios quieran. Pero hay un dato que es mejor todavía. Estos 4 literales, en la época del gobierno del Frente Amplio, no los administraba prácticamente el municipio. Ahora sí. El que decide es el alcalde, alcaldesa y los concejales. Es más, se pueden unir los 4 literales para hacer, por ejemplo, 15 calles de bitumen. Es posible. Y eso se hace con el dinero que viene de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gobierno Nacional. Pero te voy a incorporar algo más todavía. En el primer gobierno de Orsi, en el primer gobierno del intendente, el literal B, que es el que tiene más dinero, porque el literal A son 180.000 pesos por mes. El literal C capaz que llega a 1.200.000 según el municipio por año, y el literal D prácticamente lo mismo. Pero el literal B es el que te llega a 4 millones, 5 millones, 6 millones por año, según el municipio, para poder hacer obra. Este literal B, en el periodo anterior, el intendente le hacía una suerte de peaje a los municipios, el famoso 70-30. De un 100%, el intendente se quedaba con un 70% y le liberaba el 30% de los municipios para que lo manejara. Y este 70% andaba donde cayó el avión a controlar si efectivamente llegaba a los municipios o no. Había municipios que tenían que firmar boletas de combustible por 2, 3, 4 millones de pesos. Los alcaldes no sabían si iban a firmar o no. Los concejales cuestionaban, hasta los concejales del Frente Amplio cuestionaban al propio intendente por estas prácticas que era de
apoderamiento de los recursos y lo manejaba a la Intendencia a su antojo. Eso se terminó con este gobierno. Con este gobierno se terminó. El literal B, el 100% lo manejan los municipios. Y te voy a dar una prueba contundente para que vea, para que los están escuchando sepan, que este literal B y este cambio de paradigma, la única intendencia que se resistió fue la de Canelones, porque lo venía haciendo de otra manera. Y los primeros días de la gestión de Orsi en este segundo periodo lo quiso hacer de la misma manera. Y le torcimos la mano con José Luis Falero, cuando estaba como subdirector de la OPP, y allí se redactó un reglamento de utilización de los literales. Todo esto es pura verdad, por eso desmiento categóricamente al intendente y los directores que existan menos recursos, porque hay más recursos por la vía de los municipios y más recursos en cuanto a la creación de un nuevo literal. Perfecto. Claro, lo que pasa es que al gobierno de Canelones le entra mucho menos de esta manera. Lo que pasa es que va para los municipios como estaba previsto. Y te voy a decir algo más del Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano fue una definición unilateral y autoritaria para beneficiar a Canelones y a Montevideo, administraciones del Frente Amplio. Fueron 125 millones de dólares, un fideicomiso que lo estamos pagando, donde en un cuartito secreto dijeron, vamos a darle 100 a Montevideo y 25 a Canelones. ¿Sabés quién quedó fuera de ese Fondo Metropolitano? Y estaba incluido San José, y le dieron 0 pesos. ¿Por qué? Porque era del Partido Nacional. Y te lo digo porque Falero era el intendente. Me dijo, yo Falero no recibí un peso. Un día que estés con el ministro acá de Transporte, preguntale del Fondo Metropolitano, ¿cuánto recibió San José? ¿Para qué era el Fondo Metropolitano? Bueno, para hacer obras también. El Fondo Metropolitano se pensó en el marco de las famosas inequidades y asimetrías, como se dicen en el Congreso de Intendentes, que yo lo comparto. Las asimetrías son, no es lo mismo Canelones con determinada realidad que, por ejemplo, Cerro Largo, Rivera. A ver, ¿es que acá tenemos más necesidades que Rivera? No es tan así, porque en Rivera tenés otras necesidades y Cerro Largo de frontera, que nosotros no tenemos la frontera ni con Argentina, ni con, en este caso, Brasil. Pero esas asimetrías son para todos los departamentos que van planteando sus necesidades. Acá lo que se benefició fue a 2 intendencias del Frente Amplio. Este nuevo gobierno lo que quiere es beneficiar a las 19, no a 2 por encima del resto. Porque una de las cosas que te van a plantear es, sí, pero Canelones tiene que tener más recursos porque tiene gente vulnerable, asentamientos. ¿Y quién deja crear los asentamientos en Canelones? ¿La Intendencia? La Intendencia es la que deja crear los asentamientos, que no hace las denuncias cuando las tienes que hacer, que no va a la justicia, que no va a la policía, que mira para el costado. Entonces yo no te puedo dar más recursos si vos me estás dilapidando y no controlando. Que gracias a la última rendición de cuentas del año pasado se votó que en los nuevos asentamientos, si no los denuncia la Intendencia, va a tener que pagar la regularización cada Intendencia en todo el Uruguay. Por eso Canelones no puede dejar que se vayan formando nuevos asentamientos. Vos me dirás, sí, pero es la necesidad de la gente. La necesidad de la gente se canaliza con los programas que tiene el gobierno, no violando lo que es la propiedad privada de personas que tienen su predio y que a veces ven cómo son birlados esos derechos, ¿no? Ni que hablar. Bueno, habría muchos más temas para hablar, porque claro, contigo podemos hablar a nivel departamental y nacional, dado que sos diputado, pero para finalizar, sí. Alfonso, no comprás ni vendés dólares. Digo, porque no, parece una broma, pero ha habido una denuncia. Sí, coincido contigo y te agradezco. Sí, hay alguien que se está haciendo pasar un estafador, ¿no? Te agradezco la oportunidad. Se llama usurpación de identidad. Me usurparon mi identidad. Hay una persona que dice ser, que es Alfonso Lerete, y que no soy yo. Lo que hizo fue interceptar lo que es mi celular, retiró la totalidad de los contactos, el número y obviamente la identificación, y sobre la base de otro número, 097 que termina en 098 y un 096 que termina en 567, le envía a todos mis contactos un mensaje que comienza así: hola, Gustavo Allé, este es mi nuevo número, agendalo. Entonces, a partir de allí, él borra mi verdadero número y le sugiere a la otra persona, al contacto, agendar ese nuevo número. A partir de allí, la comunicación se empieza a dar. Con la persona que recibe el mensaje dice, perfecto, lo agendé. Entonces, le vuelve a responder, me alegro, Gustavo, después hablamos. A las 2 horas le dice, Gustavo, vos sabés que tengo que cambiar unos dólares. Todo mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Sí. Tú tendrás quién lo puede hacer. Entonces allí tenés 2 conductas. La primera,
el desconfiado natural que dice a mí, nunca el EDT me planteó un tema de dólares, y menos me lo va a plantear por mensaje de WhatsApp. Nunca me lo planteó y menos por mensaje de WhatsApp, y allí desconfía, enseguida me llama el número anterior, y allí lo que le digo es un estafador. Y la otra es, personas que con buena intención, dice, Alfonso capaz que está complicado, está como pasó con una agencia de viaje que le llegó el mensaje y pensaron, estás afuera del país, te vamos a hacer un giro porque capaz que te quedaste varado y necesitas dinero. Y lamentablemente en esa buena fe ya cayeron 2 personas. Una de la zona rural de Sauce y otra de Montevideo. Y de Montevideo, un jerarca de uno de los ministerios de mitad de tabla, ¿no? Es decir, un director, que en la buena fe de querer ayudar, hicieron el giro por $3.000, que nunca más lo vieron, obviamente, porque era la estafa. Lo que pasa es que después se ingresa en un diálogo entre estafador y la persona que recibió el mensaje, que ya es bastante coloquial, porque, claro, de repente Gustavo me dice, utilizando el ejemplo de Valle, me dice, no, Alfonso, ¿pero qué te pasó? Y el que se hace pasar por mí le dice, no, se me complicó por tal otro, y se da un vínculo de cercanía donde la confianza empieza a primar, y también el hecho de la otra parte de querer ayudar al falso, el EDT, que ellos no saben que es el falso EDT, ellos piensan que es el original. Entonces, a partir de allí, la confianza genera que se llegue a ese envío de los dólares a través de la red de cobranza, donde le pasan el número de cédula de una persona, le pasan a qué hora lo tiene que girar y todo, y a partir de allí lo que la policía está investigando, porque no es un caso fácil es ver cómo llegar al paradero, porque, a ver, puede ser una persona que la cédula la encontró en la calle, o es de otra persona y opera con esa cédula, ¿verdad? Y el tema de las cámaras, hay que ver quién lo levanta. Es todo un tema bastante complejo, donde hay levantamiento del secreto bancario, existe la intervención permanente de fiscalía, porque si los fiscales no avalan todo el procedimiento, la policía no puede avanzar, pero tenemos la expectativa de que la policía pueda llegar a buen puerto. Hay que hablar, ¿no? Porque en realidad uno lo planteé de una manera que parecía un chiste, ¿no? Pero no, en realidad sí es grave, y aparte han habido damnificados, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta. Tú igual ya mandaste mensaje a todos tus contactos y reiteradamente además estoy mandando en los estados de WhatsApp y todo. Que no agenden otro número, que no agenden, que el mío sigue siendo el mismo, de al aire 099-400-457, ese es mi número, este soy yo. El otro que se hace pasar no habla, es decir, escribe, cuando lo llaman no responde, ¿para qué te voy a llamar? No responde, y utiliza el 097 y el 096. Bien. Bueno, Alfonso, gracias por estar, que tengas una feliz Navidad, a seguir trabajando 24 horas, como te digo, siempre enviando algún mensaje con alguna información, y siempre son noticias de utilidad y demás. Milton, gracias por estar también, a seguir adelante, de eso se trata, y nos estaremos hablando en cualquier momento. No, gracias para ti, para toda la audiencia, o casi la teleaudiencia, porque ahora los escuchan, los miran. Ustedes entran por todos lados, entran por la radio, por la tele, por el celular, en cualquier momento se vas al baño y aparece Valleza. Por eso te digo. Pero está bueno. El tema de la comunicación se ha ido perfeccionando cada vez más, y está bueno también para que el producto de ustedes, que es muy bueno, no sea solamente de un área restringida, sino que sea nacional y mundial. Así que saludo a todos, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.